Origen de la vida. Origen de la vida. A ver. Bien. Perfecto. Nos quedamos con esta duda. Nos quedamos con este interrogante. Aceptamos a mediados del siglo XIX que la vida proviene de la vida. Pasteur dio la última estocada a los vitalistas. Y luego vino Darwin desde 1858, cuando nos habla de la evolución, cuando en un libro que era más una tesis sustenta su pensamiento evolutivo, y en el año de 1879, justo cuando Perú estaba en guerra con Chile, justo en la guerra del Pacífico, Darwin publica un libro en Europa que generó un terremoto escala 9 de Richter. Publicó La evolución del hombre. O sea, si ya en el 58 había coqueteado con la idea de la evolución humana, pues no lo plasmó, se la guardó. Y casi 20 años después publica La evolución del hombre. Y eso hizo, o sea, resumiendo, Dios no creó a los seres humanos. Claro, entonces le prendió fuego al mundo, como dice Adriano. Y obviamente automáticamente fue persona no grata. Se quemaron sus libros y fue considerado como uno de los anticristos. Claro. Pero, porque así es la historia, porque siempre va a ser así, porque hay cosas que nunca van a cambiar. Mientras más lo prohibía Cristina, mientras más lo vetaban, mientras más decían eso es malo, y mientras más los padres prohibían a sus hijos, no quiero verte leer a Darwin, no quiero que leas a ese demonio. Mientras prohibían a Darwin en las escuelas, en las universidades, los jóvenes, siempre los jóvenes, siempre el joven y que tiene mente joven también. Cuando le dicen que es prohibido, eso no, eso llama su atención, eso es néctar para las abejas, miel para los osos. Claro, exacto. A ver, o sea, te dicen, oye, este libro es buenazo, la verdad, la gente lo está leyendo. Es un libro, Dios, compórtate. Sí, pero dice que lo ha escrito el anticristo y está prohibido en todo el mundo. A ver, para darle una ojeada, préstamelo. Obvio, obvio. Siempre que te prohíben, yo no sé por qué los padres a veces prohíben a sus hijos, ¿verdad? Es una invitación ¿no? Es una invitación. Le dicen, no quiero que por nada del mundo, por ninguna razón, Carlitos, te prohíbo que estés fumando esas cosas. Y Carlitos dice, ¿qué cosas? ¿No? Claro, claro. Yo, para esos casos, claro que sí, Adriano, para esos casos, sí, claro, claro, claro. Los jóvenes leían a Darwin en los cementerios, imagínate. Los jóvenes leían a Darwin en los cementerios, se escondían a medianoche y en los cementerios, en las catacumbas, leían a Darwin, conversaban sobre Darwin, debatían sobre Darwin, porque mientras más lo prohibían, era peor. Entonces, toda esa generación de finales del siglo XIX llega al siglo XX
descubre los restos fósiles en África, donde Darwin mismo había señalado el origen de la humanidad. Darwin acertó con eso. Darwin, un sabio, un genio que recorrió el mundo, acertó cuando dijo en África está la cuna de la humanidad. Y entonces toda una sarta de jóvenes con el libro de Darwin bajo el brazo se fueron a África y poco tiempo después descubrieron en África los primeros restos de los ancestros, de los homínidos. Estábamos en eso, y ya estábamos con la evolución en la sangre, cuando nos asalta una idea. Si yo creo que un ser vivo proviene de otro ser vivo, ¿de dónde viene el primer ser vivo? ¿De dónde vino el primer ser vivo? ¿Cómo se formó la vida en la Tierra? Esa es la pregunta. ¿Cómo se formó la vida en la Tierra? Bien, entonces frente a eso aparecieron dos teorías, dos conceptos, dos teorías. La primera es, ambos por rusos, curiosamente ambas propuestas por rusos. La primera es, por ejemplo, referente a, bueno, el debate era el siguiente, porque de alguna forma las dos teorías tienen este punto de partida. Justo por esas fechas, a comienzos del siglo XX, en los primeros años del siglo XX, los geólogos determinan la edad de la Tierra y dan la fecha y dicen, bueno, la Tierra tiene 5.000 millones de años. La Tierra tiene 5.000 millones de años. Bien, perfecto. Entonces, a partir de esa fecha hay dos pensamientos. El primero, comandado por Arrhenius, con su teoría cosmogónica. Svante Arrhenius. Arrhenius cree que 5.000 millones de años es poco tiempo. Cree que 5.000 millones de años es poco tiempo para que la Tierra haya tenido, digamos, el tiempo suficiente para que evolucionen los seres vivos, plantas y animales incluidos. Es que él dice, no es posible, es muy poco tiempo. La vida no pudo haber surgido en la Tierra. Y piensa él, entonces, que la vida surgió en un planeta más antiguo, que tenga por lo menos 10.000 millones de años de edad. Un planeta más maduro, con el doble de edad. Él piensa que la vida surge allá, no aquí. Pero, profe, ¿cómo llegó según él? Entonces, según él, un buen día, este planeta antiguo, de 10.000 millones de años, colapsó, reventó, explotó, y sus restos viajaron por el universo. Y un buen día cayeron en la Tierra como meteoritos. Y en esos meteoritos llegaron esporas de los primeros seres vivos. Y esas esporas llegaron a la Tierra, o sea, es un origen extraterrestre, lo que dice nuestro buen amigo Arrhenius, y esas esporas llegaron a la Tierra y aquí solamente evolucionaron. También se conoce como la teoría de la panspermia. Ahora, esta teoría tiene un problema. No explica cómo se forman los seres vivos.
O sea, él solamente dice que allá se forman, pero no explica cómo. Y además también que es un poco raro y difícil de creer que las esporas puedan viajar millones de años hasta llegar a un planeta y desarrollarse. Eso también está un poco en duda. O sea, como que es un poco difícil de digerir, porque se basa en conceptos que no eran en esa época, comienzo del siglo XX, muy estudiados. O sea, ¿cómo podrían sobrevivir esporas en un viaje intergaláctico? Difícil, complicado, pero es una de las teorías, una de las propuestas. Entonces, para Arrhenius, la vida no surge en la Tierra. No, no hay forma, no es posible. De alguna forma llegó del exterior, es lo que él plantea. Bien, capturen eso. Esa fue una de las ideas. Esa fue una de las ideas. La otra idea fue la teoría quimiosintética. Alexander Oparin. Ruso también. Oparin era un bioquímico ruso, vulcanólogo también, experto en volcanes. Y Oparin cree, en cambio, a diferencia de su compatriota, que la vida sí surge en la Tierra, que 5.000 millones de años son suficientes para haber formado la vida en la Tierra. Él nos habla, bueno, ya contaminado con el pensamiento de Darwin, él nos habla de la evolución química. Él nos dice que todo empezó con la formación de los primeros compuestos químicos, que la Tierra primitiva, como le dice él, fue capaz de formar compuestos químicos orgánicos, que la Tierra primitiva fue capaz, que la atmósfera primitiva, porque esto es básicamente que la atmósfera primitiva fue capaz de formar compuestos orgánicos y que esos compuestos orgánicos se hicieron cada vez más complejos, más complejos, más complejos, hasta formar las primeras formas de vida. Ahora, eso para nosotros suena un poco más razonable, pero para los de su época no. O sea, los compuestos químicos se formaron solos en la Tierra, sí, sin ningún ser vivo, sí. Y esos compuestos formaron células, sí, loco, simple. Él plasma todas sus ideas en un libro que se llama El origen de la vida. Y como hacen los científicos les cuento, suelen publicar libros donde proponen sus ideas. Y ya los chicos del futuro leen esos libros y las ponen a prueba, ¿no? Para certificar si eran ciertos o no. Entonces, en el año de 1953, Stanley Miller pone a prueba la tesis de Oparin. Construye un balón de vidrio, coloca en su interior los gases que Oparin señala en su libro, le da descargas eléctricas durante una semana, gases inorgánicos, bombardeados con electricidad durante una semana, y al cabo de esa semana toman las muestras y se da cuenta y reporta que encontró aminoácidos. O sea que sí era posible que con una cantidad de compuestos inorgánicos
de la atmósfera primitiva, liberados por los volcanes, porque la atmósfera lo formaron los volcanes, sí era posible la formación de compuestos orgánicos. Y a partir de ahí, a partir de esa fecha de 1953, el mundo científico mira hacia esa dirección, hacia lo que se llamó la evolución química. Y de ahí diversos investigadores fueron aportando a lo que hoy es, digamos, la teoría oficial de los científicos, de cómo creemos, ¿no?, actualmente los seres humanos que surge la vida en la Tierra. Entonces, lo que han hecho actualmente es darle más potencia a esa teoría y separarlo por etapas. Y lo han separado, se ha separado básicamente en 6 etapas. A partir de las propuestas de Oparín, se ha separado en 6 etapas. Ahí está. 6 etapas de cómo los científicos creen que surgió la vida en la Tierra. A ver, primera etapa. Moléculas organógenas. Primera etapa. Moléculas organógenas. Lo que Oparín llamó Tierra primitiva. Hace 5.000 millones de años, cuando se formó la Tierra, el planeta estaba lleno de volcanes. Su superficie era volcanes, su corteza era volcanes. Volcanes gigantes, enormes, gigantescos, que estaban en plena actividad. La Tierra tenía mucha energía. Recuerden, no olviden, amigos, que la energía de este planeta está en el centro de la Tierra. Ya, que el centro de la Tierra es, el núcleo de la Tierra es la fuente de energía y de calor para este planeta. Entonces, en esas épocas su potencia era mayor. Y eso provocó la formación de volcanes gigantes que estaban en actividad, que arrojaban mucha lava, pero que sobre todo arrojaron gases y fueron los responsables de la formación de la atmósfera. Esos kilómetros de gases que están sobre nosotros fueron formados por los volcanes hace millones de años y formaron esa masa de gases que nos rodea, que nosotros conocemos como la atmósfera. La Tierra tenía altas temperaturas. La Tierra era prácticamente un infierno. Su temperatura era por encima de los 100 grados. O sea, agua había, pero como estaba por encima de los 100 grados, todo el agua de la Tierra estaba como vapor de agua. El agua era el gas más abundante en la atmósfera primitiva. Profe, todo el agua del planeta estaba en la atmósfera, sí. Así que ustedes imagínense las tormentas eléctricas que había en esa época. Si la vez pasada, si hace un mes, ¿te acuerdas?
nos sorprendió una tormenta eléctrica en Lima y todos pensaban que era fin del mundo. Imagínate esa tormenta chiquitita, enana, pigmea, multiplicada por 1000 en todo el planeta. Profe, eso es el infierno mismo, exacto. La Tierra era prácticamente el infierno. Y aparte del agua, otros gases importantes en esa atmósfera primitiva eran el metano, el amonio, gases importantes. Ojo que Oparín pone toda esta lista basándose en los gases de los volcanes, porque los volcanes hasta ahora siguen liberando esos compuestos, ¿sabes? Y el hidrógeno molecular. Ahí está. Puros gases inorgánicos. Eso es lo que dice Oparín. La Tierra estaba llena de gases inorgánicos. Bien. Dos fuentes de energía. Primero, la electricidad. Las poderosas descargas eléctricas. Y segundo, la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta y las poderosas descargas eléctricas que se generaban por la tormenta eléctrica constante y permanente que duró millones de años, hicieron que esos compuestos reaccionaran. Y se formaron en la atmósfera los primeros compuestos orgánicos. Por ejemplo, aminoácidos. Por ejemplo, bases nitrogenadas. Los primeros compuestos orgánicos no los formó un ser vivo. Los primeros compuestos orgánicos los formó una atmósfera. Y además, como ustedes pueden ver, en esta atmósfera primitiva no había oxígeno. Todo el oxígeno estaba asociado al agua, pero O2 no había. Por eso también le dicen así, ¿no? La atmósfera, como no tenía oxígeno, era una atmósfera reductora que permitía que se formen los compuestos orgánicos. Luego, con la lluvia, típico de las tormentas, el agua caía y arrastraba con él a los primeros compuestos orgánicos que se acumulaban en las rocas, porque antiguamente la corteza terrestre era pura roca. El agua caía por lluvia y como la roca estaba caliente, el agua se evaporaba. Llovía, se evaporaba. Llovía, se evaporaba. Pero los compuestos orgánicos se fueron acumulando como partículas de polvo en la corteza terrestre. Es como cuando no limpias tu mesa un par de días. A ver, no, una semana. Imagínate que tienes una mesa que no limpias una semana. ¿No se forma una fina capa de polvo? Sí, profe, obvio. Imagínate que no limpias en 1000 millones de años. Pero pues esa capa no es tan fina, obviamente. Entonces, toda la corteza terrestre se fue llenando de compuestos orgánicos. Monómeros. Compuestos orgánicos simples, monómeros. Con el calor, porque estaban en roca caliente, los compuestos orgánicos fueron reaccionando, como si lo estuvieses cocinando a fuego lento. Los compuestos orgánicos fueron reaccionando, se fueron uniendo y se formaron los primeros polímeros.
en esta época se formaron los primeros polímeros en la tierra primitiva, en la roca caliente, los primeros compuestos orgánicos polímeros. Pero pues eso suena a ficción, pero Stanley Miller lo demostró. Y es lo que los científicos han mandado a hacer a Marte ahora, desde febrero de este año. O sea, la idea es que busquen Marte evidencias de esto también, que allá también se formaron compuestos orgánicos y que allá también se formaron polímeros. Dentro de 10 años lo confirmará. Dentro de 10 años se confirmará. Bien. Segunda etapa. Los protobiontes. Un buen día la Tierra se enfrió. Las temperaturas descendieron y se formó el mar primitivo. Gran parte del agua que estaba en la atmósfera ahora estaba en estado líquido y se formó el mar primitivo. La Tierra era agua y roca. Como la superficie, como la corteza terrestre estaba llena de polímeros, en presencia de agua se disuelve. Es como, ¿tú nunca has preparado la fórmula de tu hermanito? ¿O de algún nene? ¿Nunca has preparado su fórmula cuando tiene hambre? Te dicen, ponle 4 cucharadas y 4 onzas de agua. ¿Cierto, Ángeles? Claro. Y no mezclas tú ese polvo con agua y lo mezclas y se disuelve. Claro, pasó lo mismo, Nilda. No, no importa, Nilda, estoy bien. Tranquila, Nilda. ¿Cierto? Entonces fue igual. Como la corteza terrestre estaba llena de compuestos orgánicos, polímeros, cuando llegó el agua en estado líquido, se disuelve. Y esa mezcla forma un mar raro, un mar que no es como el que conocemos, obviamente, para nada, en un mar que con qué color habrá tenido también, pero seguramente era blanco también, y estaban ahí todos los compuestos disueltos en agua, como un caldo así, disueltos. Es el mar primitivo. El mar primitivo. Ahí los polímeros reaccionaron en presencia de agua y se juntaron, formaron sus primeras interacciones, sus primeros enlaces no covalentes, y se juntaron y se unieron y formaron lo que Oparín llamó los coacervados. Lo que nosotros llamaríamos supramoléculas. Se formaron las primeras supramoléculas, los coacervados. Las primeras agrupaciones moleculares, las moléculas se fueron agrupando, fueron reaccionando entre ellas. Y el planeta, ese planeta primitivo, ese océano primitivo, ese mar primitivo, se fue llenando de estos coacervados, que era nada más que el cúmulo de compuestos orgánicos reaccionando. Sobre esta etapa se ha hecho mucha investigación. Sobre esta etapa se ha hecho mucha investigación. Sobre esta etapa se cree, por ejemplo, sobre esta etapa se cree que ahí tuvieron también en cierto momento los coacervados la capacidad de crecer y multiplicarse. O sea que a partir de uno surgían más.
Sobre esta etapa, que es lo que muchos piensan que es la etapa en la que se quedó Marte, no saben por qué. No saben por qué no avanzó más. Sobre esta etapa, dicen los científicos que hubo un momento en que la molécula dominante fue el ARN. O sea, el compuesto que más predominó fue el ARN. Y el ARN era estructura, era catalizador, era todo. Todo. Sobre esta etapa se cree también que aparecieron las primeras membranas, pero no como las conocemos nosotros, sino membranas con otros compuestos, pero que ya fueron de una manera encerrando, ¿no? Dándole especificidad a estos coacervados, a estos protobiontes. Sobre esta etapa también dicen que un buen día el ARN inventó las proteínas. En esta etapa aparecieron las proteínas, cosa que es posible porque tú y yo sabemos que el ARN forma proteínas, ¿cierto? Cuando te pregunto, ¿quién forma proteínas? El ARN. ¿Cuál? Los tres. Entonces, sobre esta etapa, los científicos creen que esta es la etapa cuando el ARN inventa las proteínas, une a los aminoácidos de una manera secuencial, con una secuencia específica e inventa las proteínas. Y poco a poco las proteínas empiezan a gobernar. O sea, el reinado era del ARN, el ARN inventa proteínas y poco a poco las proteínas empiezan a controlar estructuras, funciones, enzimas y van acaparando y van desapareciendo al ARN. Y sobre esta etapa, los científicos dicen que en un buen momento el ARN inventó al ADN. Pero cuando, o sea, yo estoy hablando de estos coacervados protobiontes que crecían, que se dividían, que tenían actividad enzimática, que sintetizaban, que degradaban, o sea, que ya tenían casi, digamos, un metabolismo, que ya tenían ciertas características que nosotros reconocemos en las células, que podían crecer y dividirse. Profe, ¿no son células todavía? No, no, pero si pueden crecer, tienen enzimas, pueden dividirse. Sí, pero es que para nosotros un ser vivo solo es posible cuando hay ADN. Si no hay ADN no puede ser vivo, no puede ser un ser vivo. Entonces, los científicos dicen que un buen día el ARN inventó al ADN. Y cuando inventa el ADN, ahí recién ser vivo. Tercera etapa, vida primitiva. Hace 3.500 millones de años. Y aparecen las primeras células, que obviamente serían bacterias, que serían procariotas. Bacterias primitivas. Con ADN, porque el ADN es el factor clave. Y además, una vez que aparece el ADN, aparece nuestra religión. Donde hay ADN, hay ARN, y donde hay ARN, hay proteínas. Desde ahí. Y producto de la evolución de los compuestos químicos, aparecen las primeras células, las primeras formas de vida. Bacterias, que serían inicialmente heterótrofas. Las primeras células en el planeta eran heterótrofas. Las primeras células eran heterótrofas. Heterótrofas anaeróbicas, porque en esa época no había oxígeno. La atmósfera seguía siendo reductora, que realizaban fermentación. Pero un buen día
inventaron la respiración celular, es decir, oxidaban compuestos orgánicos completamente. Y generaron de esa manera al quinto gas. Aparece el CO2. Porque el CO2 es de origen biológico. Y aparece el CO2 en la Tierra, generado ya por las células. Generado ya por las células. Pero como la Tierra se va llenando de CO2, eso provocó la siguiente etapa. Plantas primitivas, o también conocido como primeras plantas. En esta época, todavía era todo procariota, por si acaso. Plantas no existían, porque además, primero, antes que plantas, tienen que aparecer las algas. Claro. Profe, ¿por qué le ponen plantas primitivas entonces? Si todavía seguían siendo bacterias. Porque aparecen las primeras bacterias autótrofas. Porque aparecen los primeros organismos autótrofos. Porque ya había CO2. Y tú sabes que el CO2 es importante como fuente de carbono. Porque sabes que el CO2 es fuente de carbono. Entonces, los primeros organismos autótrofos. Que al principio seguramente eran quimiosintéticos, pero poco tiempo después aparecieron los fotosintéticos. Y tú sabes que los fotosintéticos, autótrofos fotosintéticos, tú sabes que la fotosíntesis genera O2. Uno de los productos de la fotosíntesis es el O2, y eso lo cambió todo, porque la atmósfera también cambió. Cuando aparece el sexto gas, aparece el oxígeno, y la atmósfera ya se va pareciendo más a la atmósfera actual, con oxígeno. La atmósfera dejó de ser reductora para ser una atmósfera oxidativa. El oxígeno es tóxico. El oxígeno rompe moléculas. Cuando la atmósfera se vuelve oxidativa, la atmósfera ya no fabricó más, como hasta ahora, compuestos orgánicos. Nunca más la atmósfera fabricó compuestos orgánicos por culpa del oxígeno. Antes llovían compuestos orgánicos, llovían aminoácidos, ya no, dejó de pasar eso. Ya no habían compuestos orgánicos. Y seguramente murieron muchas células. Seguramente la vida estuvo al borde de la extinción. Otro punto importante es que gracias a ese oxígeno se formó la capa de ozono. En esta etapa se forma la capa de ozono. Y eso es importante, amigos, porque la capa de ozono filtra la radiación ultravioleta. Profe, ¿y eso por qué es importante? Eso es importante porque yo no sé si ustedes lo saben, pero la capa de ozono filtra el 99% de radiación. Nosotros solo recibimos el 1% de radiación. Si no hay capa de ozono, la vida en la Tierra sería imposible. La vida en la Tierra sería imposible con tanta radiación. O sea, profe, de alguna manera, gracias al oxígeno, la Tierra se fue transformando a lo que es actualmente. Claro, pero también, gracias al oxígeno, apareció la siguiente etapa. Animales primitivos. No, tampoco aparecieron los animales. Le llaman así porque aparecen los primeros organismos
heterótrofos aeróbicos, de los que respiran como nosotros. Aparecen los heterótrofos aeróbicos, los que aprovecharon la presencia del oxígeno, como nosotros. También le llaman así, heterótrofos secundarios. La segunda temporada de los heterótrofos. Perfecto. Todo eso es bacterias, ¿no? Todo bacterias. Todo lo inventaron las bacterias hace millones de años. Las bacterias generaron CO2, oxígeno, inventaron la fotosíntesis, la respiración celular, aeróbica, anaeróbica, la fermentación, todo inventaron las bacterias. Hasta que un buen día aparecieron los eucariotas. A esa etapa le llaman así, la modernización. Aparecieron los protozoarios, aparecieron las algas, los primeros eucariotas. Y después de los protozoarios, aparecieron los animales. Y después de las algas, aparecieron las plantas. Y un buen día también aparecieron los hongos. Pero eso ya es la evolución al estilo Darwin. Eso ya es la evolución orgánica. Pero a esa etapa le llaman así, la modernización. Ahí está. Plantas primitivas solamente es la presencia de los autótrofos. Plantas primitivas es cuando aparecen las primeras células autótrofas, aprovechando la existencia del CO2 que se generó en la tercera etapa. En plantas primitivas aparecen los autótrofos y en un momento determinado inventan la fotosíntesis. Y la Tierra se llenó de oxígeno. Y la atmósfera, que era reductora, se volvió oxidativa. Aparece el oxígeno, el sexto gas. Y también aparece la capa de ozono. La Tierra se llena de oxígeno, ya se puede respirar a nuestro estilo, y la capa de ozono reduce la presencia de los rayos ultravioleta, lo que favorece más adelante la presencia de la vida terrestre. Obvio, nosotros nos desarrollamos en Tierra porque la radiación es mínima, si no la vida sería siempre acuática. Moléculas organógenas, protobiontes, vida primitiva, plantas primitivas, animales primitivos y modernización son las 6 etapas en que los científicos han separado esta teoría que la inició Parín, pero que ya ha sido complementada por muchos más investigadores. Ahí está, el origen de la vida. Listo. Muy bien. Perfecto. El origen de la vida. Bien. Capturen. Bien. Muy bien. O sea, profe, que esta es la teoría que ya todos más aceptan. ¿Sí? Sí. Y dentro de 10 años habrá una importante confirmación, o en todo caso, si se cambia la dirección, pues hablemos de otro enfoque, pero por lo menos hasta hoy es en lo que más creemos nosotros. Y los científicos, por si acaso, siguen haciendo pruebas, no creas que no sigue, esto se sigue investigando. Conocer el origen de la vida, amigos, es algo que no deja dormir al mundo científico.
Profe, ¿usted cree que algún día los humanos podremos entender, comprender, demostrar sobre el origen de la vida? Sí. Los avances en astrofísica, los avances en biología molecular, los avances en biología celular nos dan esa esperanza, que algún día podremos saber con más certeza sobre el origen de la vida. Justamente, y lo digo por última vez, esa sonda que está en Marte, que enviará las muestras en 10 años, pues seguramente nos despejará las dudas, o tal vez, porque siempre hay que abrir esa posibilidad, nos cambien radicalmente el pensamiento. No lo sé, pero eso lo veremos en 10 años. Aldo. Exacto. Pero ¿y por qué en 10 años? ¿Por qué no el otro año? Si tanto se demora. Bueno, uno no es un delivery, cuidado. Es que yo no sé si ustedes lo saben, pero la distancia entre los planetas varía. Hay momentos en que están muy cerca, hay momentos en que se alejan. ¿Ustedes han visto algún planeta así cuando salen a la calle alguna vez? ¿Saben que se puede ver Venus a veces? ¿Han visto a Venus en las mañanas? Que la gente dice, mira la luna, y no es la luna, es Venus. Ya. En la madrugada, exacto, amaneciendo, 4 o 5 de la mañana. La gente dice, mira la luna, no es la luna, amigos, es Venus. Claro. También, Adriano, también, claro, claro. Ahora, cada 10 años, Roxana, cada 10 años, Marte se acerca a la Tierra. Marte se acerca a la Tierra. Cada 10 años. Y nosotros podemos ver Marte como una luz brillante, solo que la gente no sabe. Se puede ver a simple vista, sin telescopio. Entonces los científicos esperan 10 años que se vuelva a acercar para hacer el viaje, porque cuando están lejos es mucho más costoso, mucho más dificultoso, y el riesgo de que la nave no llegue es es mayor. Entonces lo más conveniente es tener paciencia, que pasen los 10 años y que otra vez estén los dos juntitos para enviar la sonda de regreso. Este año, Adriano, este año, bueno, sí, entre el año pasado y este se acercó. Por eso que no solamente la NASA envió sondas, también envió China y Europa también. O sea, fueron 3 sondas que llegaron a Marte. Claro, claro. Fue todos esos meses que se acercaron, pues. Claro, se aprovecharon el momento, pues. Y ese momento se va a repetir dentro de 10 años. Bueno, así que con paciencia, ustedes serán 10 años mayores, ya con el doctorado en Francia seguramente, con la maestría en Tokio, como jefes de una empresa, ¿cierto? Con un par de hijos, tal vez, Heber, con lo que hizo Heber. ¿Quién sabe? Lo mejor es que no, ¿eh? Exacto, exacto, Adriano. Ya va entendiendo ya, ahí está su chakra y vivir tranquilo, Heber. Listo. Así, al estilo Caral, ¿no? Al estilo Caral. Mi chacrita, mis 40 cuyes, una vaca, un caballo, un burro, 4 pollos y listo. Sembro maíz, papa, gilibo, porque nunca me trají y soy feliz en mi granja, con un par de perros, 2 gatos, un loro y listo. Alejado del mundo, viviendo así al estilo antiguo, cerca de un río. Muy bien. ¿Qué les parece si ahora damos el inicio para este otro gran tema que es evolución? Uno de mis temas favoritos. Si es que no es mi favorito.
Profe, ¿qué debo saber de evolución? Debes saber las teorías, debes saber las evidencias, debes conocer el proceso evolutivo, cómo creen los científicos actualmente que se da la evolución. Y también debes conocer de la hominización, la evolución del hombre. Eso también es un tema muy importante. Recordemos, amigos, que la evolución es un proceso. La evolución es un proceso. Es el proceso evolutivo. Y el resultado de ese proceso son las adaptaciones. No se olviden. No olviden que esta fue la primera clase que escuchamos, ¿se acuerdan? La evolución es un proceso y el resultado de ese proceso son las adaptaciones. Y nosotros podemos ver las adaptaciones. ¿Se acuerdan todavía cuáles son los 4 tipos de adaptaciones? ¿Se acuerdan? A ver. ¿Cuáles son los 4 tipos de adaptaciones? Anatómica. Muy bien. Anatómica. Claro, biológica no. Anatómica, funcional, bioquímica y conductual. Anatómica, funcional, bioquímica y conductual. Ahí está. Y conductual es solamente para los animales, no lo olvides tampoco. Anatómica, funcional, bioquímica, conductual. Recuerda que nosotros podemos ver las adaptaciones. Anatómica, por ejemplo, la forma. Tú puedes ver la forma de un animal, sus alas, no sé, sus patas, sus antenas, de las plantas, etc. Funcional, bueno, es un corazón latiendo, los riñones formando orina, las branquias haciendo intercambio gaseoso. Bioquímica son los compuestos químicos propios de cada especie. Cada especie tiene sus propios compuestos químicos. Y conductual, solo en animales, conductas que les permiten a veces escaparse de sus depredadores, que les permiten, por ejemplo, conseguir pareja, conseguir alimentos, etc. Pero nosotros podemos ver las adaptaciones. Lo que no podemos ver es el proceso que nos generó. O sea, tú puedes ver la cresta de un pollo, la cresta de un gallo, pero lo que no puedes ver es cómo se generó esa cresta. Porque ese proceso es muy complejo y lleva millones de años generalmente. O sea, tú puedes ver la diferencia entre tu mano y tu pie en un segundo, pero lo que no puedes ver es el proceso complejo que hizo que tu pie se diferencie. Porque antes pie y mano eran iguales, pero ahora son diferentes. Claro, claro, esa es la idea, esa es la idea. O sea, profe, o sea, la evolución no se puede ver, claro, obviamente, pero los científicos actualmente la han descifrado, sí. Por lo menos creen ellos que lo han descifrado. Obviamente siempre va a estar sujeto a revisión, pero la verdad, el debate ha sido intenso, la investigación ha sido intensa, y de hace más de 20, 25 años, casi 30, los científicos creen haber llegado a un consenso de cómo se da, cómo se realiza el proceso evolutivo. Pero ¿cómo están seguros? Porque lo han hecho en laboratorio, o sea, lo han probado en laboratorio.
O sea, no un evento completo, pero sí etapas importantes. Por eso que la evolución ya es un proceso comprobado, por decirlo así. Pero antes de ir tan lejos, antes de hablar de cómo creen actualmente los científicos que sucede el proceso evolutivo, hablemos primero del pasado. ¿Cómo creían los chicos del pasado que se daba la evolución? ¿Cómo se inició este pensamiento? Bien, este pensamiento lo inicia Lamarck. Lamarckismo. Lamarckismo. 1809. Filosofía zoológica. Jean-Baptiste Lamarck. Profe, ¿cómo hizo Lamarck para pensar en este tema de la evolución? O sea, ¿qué estaba pasando en el mundo en ese momento? ¿O el tipo soñó, se imaginó? No. Obviamente Lamarck trata de dar una respuesta a un gran problema. A finales del siglo XVIII, se estuvo desarrollando la famosa revolución industrial. El humano en Europa, sobre todo, se inició esta revolución industrial que llevó a la construcción de grandes obras, megaproyectos. Entre ellos, por ejemplo, crear una red ferroviaria para toda Europa. O sea, ir en tren de París a Madrid y así. O sea, la red ferroviaria más grande del mundo. Producto de ese trabajo, se hicieron muchas excavaciones y se descubren de una manera muy frecuente, restos fósiles, los primeros restos fósiles. Obviamente, cuando se desentierran los primeros restos fósiles, al principio nadie le daba importancia, solo eran rocas con formas de cráneos o de huesos, así que eso no era muy importante. Pero cada vez eran más y más y más. Entonces ya la gente empezó a hacer preguntas. Ya no era algo único o raro, ya era algo más abundante, más complejo. ¿Está bien? Era algo más complejo de descifrar. Un anatomista de la época, un famoso anatomista de la época, agobiado por las preguntas de sus alumnos, de sus estudiantes, de sus colegas, sobre la presencia de esos restos que parecían huesos de animales raros y extraños que no existían. Agobiado por las preguntas, él da esta respuesta, ¿no? Él dice, mira, estos restos sí son de animales, o sea, lo acepta. Son animales, son restos de animales, pero como en esa época todo era religioso,
Entonces dicen, son restos de animales que murieron durante el diluvio universal. O sea, bueno, los que han leído esa parte de la Biblia, creo, yo te dije, no soy muy religioso, así que mis conceptos sobre la Biblia van, ahí está, algo así, yo sé, el famoso arca de Noé. Entonces, este científico, Georges Cuvier, francés, que es el padre de la paleontología, imagínate, el padre de la anatomía comparada, Georges Cuvier, dice que eran los animales que murieron durante el diluvio universal. Una sarta de animales perversos que Noé no quiso salvar. Y esos restos son de ellos, es la prueba que existió el diluvio universal. Listo. Esa fue la respuesta que dio. Obviamente no pudo satisfacer al mundo científico, porque realmente eran muy abundantes los restos que aparecían ya en diferentes partes del mundo también, y no pudieron. Así que frente a ese gran vacío y esa gran demanda, que la gente demandaba respuestas, que el mundo científico necesitaba respuestas más precisas, más creíbles, es cuando surge Lamarck. Y Lamarck, en su libro Filosofía Zoológica, pretende dar una explicación razonable de cómo y por qué existen esos restos. Lo primero que propone Lamarck en su teoría es que ojo que él enfocó a animales, ¿no? Porque eso entonces solo habían restos de animales, o sea, si le plantas nada. Entonces él dice, los animales cambian con los años. Los animales cambian su estructura con el paso de los años. ¿Ya? Algo que obviamente a los religiosos les afectó, les molestó, porque supuestamente Dios había creado organismos perfectos, no tienen por qué cambiar. O sea, el elefante siempre fue elefante, apareció como elefante y seguirá siempre como elefante. No tiene por qué cambiar. Pero frente a tanta evidencia, no había otra forma de explicarlo. Entonces, Lamarck dice que los animales cambian con el paso del tiempo. Y sustenta su explicación. O sea, él dice, por ejemplo, su teoría, la teoría de Lamarck, se basa en cambios anatómicos. Y dice que una de las razones es su famosa ley del uso y del desuso. Del uso y del desuso. O sea, según Lamarck, las condiciones del medio ambiente cambian también, no siempre son las mismas. Y eso obliga a que los animales usen más unos órganos que otros. Y dice Lamarck que esos órganos que utilizan más son los que se desarrollan más. Y los órganos que no utilizan entran en desuso y poco a poco se van atrofiando hasta desaparecer. Para probar su tesis, Lamarck hace una larga lista de órganos en desuso en el ser humano. Por ejemplo, la coxis, ese conjunto de huesecillos al final de la columna, que Lamarck dice eso fue algo que antiguamente era la cola. Entonces, como el humano no usó cola, pues poco a poco fue desapareciendo. Menciona también el apéndice, que no tiene función. Menciona también la muela del juicio, el tercer molar. Menciona también, por ejemplo,
la membrana nictitante. Yo no sé, ustedes en la comisura del ojo, ¿no ven como una bolita en la comisura del ojo? Que a veces nos pica también ahí, se irrita. Ya, para la mar, eso era el tercer párpado, como tienen las aves, el tercer párpado. O sea, que se cerraba de forma lateral. Pero como ya no usamos eso, nos queda ese vestigio. Se ven un montón de casos, de estructuras, que son ejemplo de órganos en desuso. O sea, los animales, porque se enfoque en animales, van desarrollando los órganos según cómo los utilizan. Si le dan más utilidad, entonces son más grandes. Y si es que no, pues son pequeños y luego poco a poco desaparecen. Otra de sus propuestas, que ya es un poquito más alocada, es la necesidad crea el órgano. La necesidad crea al órgano. Quiero que ustedes entiendan. Quiero que entiendan que estamos en 1809. De genética no sabíamos absolutamente nada, ni de las células siquiera. Así es que con mucha facilidad podía decir Lamarck en esa época que los órganos aparecen de la nada, por necesidad. Algo que nos suena a generación espontánea, ¿cierto? O sea, que un órgano aparezca de la nada, eso suena a generación espontánea. Pero Lamarck incluye en su discurso, en su libro, esa opción, que súbitamente podía aparecer un órgano también. Por ejemplo, las alas en los murciélagos, que aparecieron súbitamente. Las plumas en las aves, órganos que aparecieron súbitamente. O sea, para él existe también esa posibilidad. La cosa es que con órganos nuevos, desarrollando más unos órganos que otros, generan cambios anatómicos. Los animales van cambiando anatómicamente. Algo que, además, en las propuestas de Lamarck, en el lamarckismo, dice él lo siguiente: los caracteres adquiridos se heredan. Los caracteres adquiridos se heredan. O sea, ¿cómo es eso, profe? Mira, es ahí donde Lamarck cuenta su famoso ejemplo de las jirafas. O sea, él dice, las jirafas al principio tenían cuello corto y se alimentaban de pasto, como hacen los venados, los ciervos, por ejemplo. Pero un buen día el pasto desapareció. El pasto desapareció y la única opción para seguir comiendo era que la jirafa debían saltar para alcanzar las hojas de los árboles. Entonces, en ese momento, cuando la jirafa salta y estira el cuello para poder alcanzar a las hojas, en ese momento el órgano más desarrollado es, bueno, el órgano que más utilizan van a ser las patas y el cuello. Entonces, como utilizan más las patas y el cuello, de tanto saltar toda su vida, entonces de repente esa jirafa estiró un cachito más sus patas, o que sea unos milímetros, y el cuello también.
Se estiraron un poco más. Y cuando se reproduce, sus hijas también nacen con esa adaptación. O sea, todo lo que yo creé en vida, todo lo que yo generé en vida, todo lo que yo adquirí en vida, lo heredo a mi descendencia. Entonces, como las jirafas tienen el cuello un poquito más grande, lo heredan a sus hijas. Y sus hijas repiten el proceso. O sea, otra vez están saltando, saltando, y el cuello crece un poco más, y va pasando de generación en generación, y va creciendo, 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 hasta alcanzar el tamaño que tiene en la actualidad. Ese es el pensamiento de la marca. Ese es el pensamiento de la marca. Los caracteres adquiridos se heredan. La pregunta es, ¿será cierto eso? Es lo que tanto se han cuestionado los científicos. ¿Será cierto que lo que uno adquiere en vida le puede pasar a sus hijos? ¿Será correcto? Ese es el tema. Ahora, muchos de nuestros amigos son lamarquistas, porque hay gente que sigue creyendo que por jugar básquet crecen más. Oye, ¿por qué tu primo es tan alto? Ah, porque juega básquet. Claro, o sea, como salta como jirafa, sus piernas se estiran, es lo que la gente sigue pensando. La gente sigue pensando que jugar básquet es una forma importante de crecer. Por ejemplo. Claro, claro, ese es el problema. Ese es el problema. Ahí está, Mica lo desmitifica. Sí, yo también tengo una amiga que es bien chiquitita, pero juega bien el básquet, pero es chiquita, no es que me queda aquí. Y también juega básquet. Nada, o sea que ella es la prueba, ella se tumba a la marca en una. O sea, su teoría la destruye una. Pero es que siempre es así, o sea, de alguna forma siempre sacamos el amarquista que llevamos dentro. O sea, de alguna forma siempre sacamos el amarquista que llevamos dentro, Adrián. Ya, por ejemplo, mira, a ver, les pongo este caso ahora. Todos conocemos a un amigo que es malo en matemáticas. Es muy, muy malo en matemáticas. Matemáticas, cero. Cero. Le pones x más 2 igual a 10, dicen, no sé, no entiendo. Capcioso, difícil. Esto es nivel universidad. No entiendo. Le dices, ¿cuánto vale x? No, es que es imposible. Todos conocemos a un amigo que matemáticas es cero, es negativo. ¿Qué pasaría si un día vas a la casa de tu amigo Félix? ¿Qué pasaría si un día vas de visita a la casa de tu amigo y ves en la sala que tiene ahí trofeos, medallas, campeón de matemáticas, campeón mundial de matemáticas, medalla de oro en China, en Rusia, en Turquía, en Grecia, en Alemania, en Francia? Y tú le dices, oye, ¿de quién es eso? Ah, de mi viejo. Dices, espera, espera, espera. Tomas aire, te sientas, respiras 3 veces, espera, espera, espera. ¿Tu viejo es campeón mundial de matemáticas? Ah, sí. Espérate, espérate, espérate. ¿Y tú no sabes x más 2 igual a 10? No, no es tu viejo. Seguro que viajaba mucho por los campeonatos y bueno, ahí está la explicación. Así de simple, simple. Claro, o sea, ¿por qué? Porque Jesús, porque sacas el amartista que llevas dentro. Porque sacas el amartista que llevas dentro. Ese que dice, si su papá jugó bien al fútbol, su hijo también jugará bien. ¿Por qué? ¿Es genético jugar bien? Profe, ese chico que va a entrar a jugar, su viejo fue campeón, hace unos golazos, unos dribleos, unos amagues, era un dios con la pelota, su hijo sería igualito, imagino. Profe, ese chico, su viejo era arquero, o sea, él también será arquero, o sea, ahí te sale la marquista que llevas adentro.
te sale el lamarquista que lleva adentro. Claro, pero no es cierto eso. No, no es cierto, porque ninguna de esas cosas es genética, nene. Tú lo que heredas son tus genes. Luego viene Darwin. Y Darwin, curiosamente, nació este año. O sea, en el mismo año que nace Darwin, publica su libro, La Marca. Luego viene Darwin. Darwinismo. 1858. El origen de la vida. Dice la leyenda que cuando Darwin estaba en la universidad, escuchó sobre Lamarck. Tuvo una clase sobre la teoría lamarquista. Su profesor era amigo de Lamarck, o sea, se le dictó la clase en Cambridge, el amigo personal de Lamarck. Y le contó de primera mano a Darwin y a toda la clase lo que era el pensamiento lamarquista. Pero a Darwin y a sus compañeros no les llamó la atención, o sea, lo de Lamarck, la verdad, pasa la historia como la primera tesis evolutiva, pero la verdad no movió nada, no sopló, no sopló el viento, no sacudió nada, nada, fue un sismo leve. Ese que tú dices, oye, ¿hubo temblor? No, es un camión, ahí está. Eso fue Lamarck para Darwin, nada, nada. A Darwin le ofrecen un viaje alrededor del mundo en el Beagle, cuando era un chiquitín todavía, 1831, y él acepta viajar por el mundo por 5 años. Llega a Perú, llegó en julio de 1833 a Lima, estuvo en el 28 de julio, en los primeros años de nuestra independencia, estuvo en Lima, en la catedral, en la misa del Te Deum, por invitado de honor, porque venía con la armada inglesa. Claro que sí, claro que sí. Venía con la armada inglesa. Y llegó en julio. Tú sabes que julio, obviamente, André, tú sabes que julio en Lima es feo porque siempre está nublado. Y eso es algo que a Darwin no le gustaba, todo nublado todos los días, aburrido, la gente triste en la calle, las 10 de la mañana parecían 8 de la noche, así que Lima nunca le gustó. No le gustó el Perú tampoco, porque no lo dejaron viajar a provincia. Claro, Darwin estuvo en Lima, eso es lo que estoy contando. Estuvo en su gira mundial, pasó por Lima. No le gustó el Perú, porque justo cuando llegó aquí, estamos en plena guerra civil. No, ¿y sabes qué? Justo cuando llega a Perú, un candidato no había aceptado los resultados de las elecciones. me suena un poco eso, no sé qué contexto, me suena un poco eso. Y como no aceptó, hizo la guerra civil. Y Perú estaba en plena guerra civil cuando llegó Darwin. O sea, nos pilló en un mal momento, Adriano, nos pilló en un mal momento. Nos agarró un momento que no era el adecuado. Entonces, aburrido, harto aburrido. Darwin, sí, decidió irse a Galápagos. O sea, mira, del Callao se va a Galápagos, ¿eh? Y en Galápagos es cuando le entra el bichito de la evolución. Qué raro, ¿no? O sea, salió de Perú y se le ocurrió la evolución. ¿Por qué? No sé si es bueno o es algo malo, amigos. O sea, nos vio a nosotros y dijo, no, aquí obvio que hubo una evolución. No sé cómo interpretarlo. Estoy todavía, Ángeles, tomando una decisión. No sé cómo, no sé cómo interpretarlo, en serio. Pero fue así, en serio, fue así. Ya en Galápagos, Darwin empieza a cocinar ese pensamiento. Dice la leyenda que una de las cosas que le hizo mover un poco la cabeza a Darwin, de esa fuerte educación inglesa que recibió en Cambridge, es que a él le dijeron que todo lo creó Dios,
Recuerden que antes para estudiar en la universidad, las universidades eran católicas todas. Bueno, en el caso de ellos era anglicana, los ingleses eran anglicana. Y igual, le dijeron que Dios creó todo, y que era omnipotente, omnipresente. Entonces, cuando Darwin viaja por las islas de América del Sur, ve, por ejemplo, que hay mucha selva, mucha vegetación en la costa, pero ve islas vacías, sin nada. Entonces piensa un poco y dice, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, Dios tuvo fuerza para crear una selva en este lado y se le acabó la fuerza en esta isla. O sea, Dios se tomó un descanso, se le acabó la energía ese día, se le pasó. Pues Dios es pura perfección. ¿Cómo puede haber acá bosque y acá no hay nada, ni siquiera una mala hierba? Eso lo hizo pensar un poco. Y en Galápagos lo que vio fue los pinzones, los famosos pinzones de Darwin, que le llamó la atención, que en cada isla que iba habían pinzones con picos diferentes y cada pico adaptado a su necesidad. O sea, cada pico estaba adaptado al tipo de alimento que había en esa isla. O sea, si en esa isla había alimento de grano duro, había un pico corto y grueso. Si había alimento de grano, de fruto blando, pues un pico largo y débil. O sea, sí, él vio en Galápagos esa relación y ahí también su mente empezó a trabajar. Llega a Europa, regresa a Londres, ya era muy conocido, porque Darwin escribía para un diario y mensualmente, semanalmente llegaban sus informes. Y meses de haber llegado, él publica esto, escribe una carta a un amigo donde le manda esta imagen. Algo que no lo dejaba dormir, y él decía, ancestro, especie A, especie B, especie C, D, E, F, G, H. O sea, ya le entró el bichito de la evolución, porque en esto creemos nosotros actualmente. Hay una carta que está guardada en el Museo Británico, meses de su llegada, donde Darwin más o menos ya tenía en mente la idea de la evolución. Pero eso, amigos, lo contaremos en la próxima clase. ¿Está bien? Continuará. Muy bien. Ha sido un poco difícil competir con el Perú-Brasil, pero se hizo lo que se pudo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo para todos. Adelí, cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Cuídense, profesor.